y póngale buenos ojos a la vida. Bien levantadito. Arriba, compañero. Mírate la ropa, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? La otra toma puede estar allí, al fondo. Bueno, debido a hechos recientes y a una pequeña malinterpretación de cierto calendario, pues los cuervos nos van a tener que esperar una semanita, porque esta película es la película más importante de 1964. Y antes de que pasemos y saltemos a 1965, tal vez un año clave en la historia del cine mexicano, pues hay que ver cómo es la despedida de Roberto Gabaldón del estilo ranchero en el cine mexicano. Este gallito, después del gane que nos ha dado, se merece más que un puñito de arroz. Vente. Vente. El Gallo de Oro es una película de 1964, dirigida por Roberto Gabaldón, basada en una historia de Juan Rulfo, ojo porque vamos a hablar de eso más adelante, con un guión de dos grandes de la literatura latinoamericana como fueron Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, y con la ayudita del buen Roberto Gabaldón porque dijo, a ver, aunque ustedes sean escritores fregones, pues como que escribir cine no se les da muy bien, ¿verdad? Fotografiada por el gran Gabriel Figueroa, editada por la gran Gloria Schumann, que hace uno de sus trabajos más importantes, más finos y más concretos, con un diseño de producción de Manuel Fontanals y obviamente con música de Rubén Fuentes, y que sí, nos hace entender, la caponera canta mucho. Esta película es protagonizada por José Chávez, José Torbay, Agustín Insunza, Enrique Lucero, Diana Ochoa, Carlos Jordán, Narciso Busquets, Lucha Villa en una de esas grandes actuaciones y en la que presumiblemente creemos que a partir de esta película aprendió a actuar, y el Tata Ignacio López Tarso como este Dionisio Pinzón que no está tullido, pero igual le va de la fregada porque pues Gabaldón no lo deja comer. El Gallo de Oro es una historia que nos habla acerca del mundo rural y de la vida de una persona, un pregonero, que aspira a hacer dinero a través de los juegos de apuestas, principalmente en las peleas de gallos. Y viendo la oportunidad de cómo revivir o rehabilitar a un gallo a punto de morir, empieza a encontrar la suerte, su fortuna, pero también esa fortuna termina siendo efímera. Pero bueno, es una historia que se ha hecho dos veces, bueno, tres si contamos las series de televisión. Esta es una de las historias más conocidas de Juan Rulfo. Ya se vio que hoy la traigo atravesada con los caballos. Pero esta noche, después de cenar, nos vemos para el desquite. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! Juan Rulfo escribe El Gallo de Oro entre 1956 y 1958. Pero no publica la novela hasta 1980. Por eso no podríamos decir que es una adaptación del libro, porque finalmente la historia solo la conocía Rulfo hasta aquel entonces, 1963, 1964, y no se llegaría a conocer como él la concibió hasta la década de los 80. Por eso, en la película se encuentran ciertas cosas que parecieran no encajar con el libro o con la versión que conocimos a través de Arturo Ripstein, que también es una peliculaza de esas que vamos a analizar cuando llegue el momento. Como la influencia de Rulfo no necesariamente la tienes que tomar a través de las letras, sino que él, simplemente haciéndote el pitch de la historia, pone a trabajar a los dos guionistas, dos escritores de alto nivel, para narrarte exactamente la misma historia y que no deje de sentirse como una historia de Rulfo. Y la verdad es que aquí sí se logra en ciertos aspectos, gracias, en primer lugar, a la comprensión de Roberto Gabaldón y de Gloria Schumann de cómo es la escritura de Rulfo. Porque para ese entonces solo existía El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Y dentro del mundo rulfiano se puede entender que no solo son historias descriptivas hacia el mundo interior. Y esto es un reto en adaptación bastante importante para cualquiera que se diga escritor de cine. Porque adaptar un libro no es nada más hacer copy-paste, sino que en muchos casos se tiene que llevar hacia cierta interpretación para poderla hacer visualmente accesible. Y esto es algo que tanto Gabriel García Márquez como Carlos Fuentes intentaron hacer de la mejor manera. En algunas cosas les salió fregoncísimo, besito de chef. Pero en otras sí dices, híjole, sí les faltó, ¿eh? Y esto es muy importante, porque precisamente la escritura de Rulfo te presenta la carga emocional de todos los personajes.
la tensión emocional, la tensión psicológica. Y esto es algo que va a estar presente en todos sus personajes. Sigue con su gallito vivo. Y de seguro que va para Aguascalientes. Es terco el condenado, pero se le va a aparecer el diablo. Le permite adelantarse en el tiempo de la forma de hacer cine, porque le deja a los personajes, le deja a los actores extenderse, los deja actuar, deja que las escenas sean mucho más largas, y eso permite entender precisamente cómo es que estos personajes están reaccionando emocionalmente a la situación a la que están viviendo. Y el primer ejemplo que tenemos es la escena en la que Dionisio llega a su casa al inicio de la película, porque llega con esta carga emocional metido en su mundo, siendo que como audiencia nosotros estamos viendo todo el contexto de lo que está sucediendo en esa habitación. Y aquí es donde el close-up se convierte en un elemento muy importante para entender cómo es que la personalidad de Dionisio está más enfocada en su mundo interior que en lo que le está sucediendo alrededor. No se da cuenta en el momento que la tragedia sucede. Ya está prendida la feria. Si se siente bien. Ahora en la tarde la voy a llevar para que vea los payasos. Si ustedes recuerdan, en el episodio sobre Días de Otoño hablamos de que Gabaldón tenía una trilogía acerca de las mujeres. Y esta comenzaba con El niño y la niebla y continuaba con Días de Otoño y terminaba con Cuando tejen las arañas. Pero curiosamente, cuando analizas la filmografía tan extensa de Roberto Gabaldón, te das cuenta que tiene muchas películas que se pueden encerrar en la misma temática. Y es muy curioso ver que aquí hay una segunda trilogía. Podríamos llamarla la trilogía López Tarso, pero también una trilogía sobre todo enfocada en la muerte, o en esta visión de la muerte que se tiene desde el mundo rural en México, que comienza con Macario, sigue con El Gallo de Oro, y que encontraría su tercera interpretación con La vida inútil de Pito Pérez. Y es bien interesante ver cómo Roberto Gabaldón trata de conceptualizar sus películas precisamente en torno a estas temáticas grandes. Ya me tenía cansado esta vida de los palenques. Yo sé una manera más fácil de ganar más dinero todavía. Y lo mejor es que se gana descansadito, sentado en un sillón. Obviamente sabemos que Roberto Gabaldón a estas alturas de su carrera ya era una persona que podía hacer lo que se le diera la gana, y sobre todo en aspectos y términos de producción. Estamos viendo que es una película que se ve grande, se siente como una megaproducción, cuando hay muchas y gran parte de las escenas suceden en interiores. Ahí está el genio de Gabaldón diciendo: ver es creer. Entonces vamos a hacer un diseño de producción, cortesía de Manuel Fontanals, que se sienta real, que se sienta como que estás en el mismo lugar. Hay una escena en la que la caponera se siente encerrada en esta hacienda y tiene ya su conflicto con Benavides. En este conflicto, lo normal hubiera sido escena con los jugadores de cartas, se levanta Benavides, cortas y entonces presentas el pleito de la pareja. Lo que hace Gabaldón se adelanta sobre todo a Jonathan Glazer con Zona de Interés, porque nos recordó mucho a esta idea del diseño de producción. Muchas veces el mostrar el conflicto fuera de cámara, pero hacerlo presente mientras estas personas están conversando, te dan una sensación distinta de la historia. Ya no es una historia simplemente plana, sino que bajo la misma idea que tenía Jonathan Glazer para hacer Zona de Interés, podemos entender cómo hay un conflicto fuera y que sigue sintiéndose presente. Esto por lo pronto es lo que había perdido. Qué cambiada nos dio la suerte, ¿verdad, general? ¿Y cómo? Y esto nos lleva a pensar también cómo El Gallo de Oro se adelanta a lo que en su momento hizo Alejandro González Iñárritu con Amores Perros. Y aquí nos ponemos bastante finos, porque sí, hay una temática que podemos equiparar. En Amores Perros hay peleas de perros, clandestinas obviamente, pero también hay una dinámica de historias en las que el enfoque hacia un personaje se centra en primera instancia. Te presenta su desarrollo, te presenta esta evolución hasta cierto punto, corta y pasa al desarrollo de otro conflicto con otras personas. Estamos hablando de 1964. Amores Perros es del año 2000. Y esto no es de demeritar una película sobre la otra, sino que la misma idea narrativa ya estaba precedida y ya tiene un antecedente muy importante. Y por eso el final de Amores Perros se parece tanto al del Gallo de Oro.
Chinaco, vengo expresamente a pedirte un favor. Lo que tú mandes, Lorenzo. Que me permitas soltar tu gallo. De cierta forma, Roberto Gabaldón con esta película se despide del género ranchero, porque ya no vuelve a hacer ninguna película del estilo más adelante. Hará experimentos cinematográficos bastante interesantes, pero su enfoque se empareja más con cuestiones como las que vimos con Macario, con Días de Otoño, para hacer un cine mucho más personal. Y el hecho de hacer su última película en ambiente ranchero, pues tiene su encanto. Esta película es un híbrido bastante interesante de analizar, porque sí, por un lado, estéticamente es una película que podría entrar en el drama ranchero, pero no lo es. Es una historia mucho más profunda y mucho más vanguardista, con una idea mucho más profunda acerca de ciertas pulsiones humanas. Algo que hemos reiterado mucho desde que empezamos a hablar del cine de los años 60. Así que los invitamos a ver esta película con nuevos ojos, entendiendo que pues sí, la película en esta ocasión precede al libro por meras circunstancias. Bueno, ya, ahora sí, la próxima semana los cuervos están de luto.